Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 3. ¿Adoptaron a un niño? ¿En serio? Después de 6 años ahora quieren otro hijo, como si fueran a repetir el proceso pero bien hecho. La voz provenía de un joven de cabello oscuro y algo desordenado, parado con una mochila al hombro, como si acabara de cruzar la puerta tras un viaje sin destino fijo. Izuku lo observó desde el pasillo, como siempre. Callado, apenas visible. Hikaru, dijo el señor Natsume con voz grave. No tienes derecho a venir aquí a juzgarnos. Esta es nuestra casa. Nuestra familia. Fue mi casa, respondió el joven, cruzando los brazos. Hasta que decidí que no quería vivir en una vitrina. La señora Natsume apareció desde el comedor, con su típica sonrisa congelada. Hikaru, no hagas una escena frente al niño. No es bueno para su proceso de adaptación. Hikaru giró la cabeza, y por primera vez, sus ojos chocaron con los de Izuku. Y en esos ojos vio algo. No lástima. No superioridad. Vio reconocimiento. Más tarde, cuando la familia ya se había dispersado por la casa, los señores encerrados en su despacho, como siempre, Hikaru fue quien buscó a Izuku. Lo encontró en el rincón del jardín trasero, ese que nadie regaba y que a nadie le importaba. Izuku estaba ahí sentado, con el cuerpo encogido, abrazando su propio silencio. Izuku, ¿cierto?, preguntó con voz baja. El niño solo asintió. Lo siento. Por todo esto. Por ellos. Por lo que te hacen. No debería haber dejado que volvieran a hacer esto. Izuku lo miró, desconfiado, pero no se apartó. ¿Por qué lo hacen? Hikaru se sentó junto a él. Sacó un cigarrillo del bolsillo pero no lo encendió. Lo giró entre los dedos, como un hábito nervioso. Porque fracasaron conmigo. Yo me rebelé. No quise seguir el plan. Quise ser alguien con nombre propio, no un reflejo para sus contactos. Así que me fui. Y ahora, te tienen a ti. Izuku bajó la mirada. Sus dedos se apretaban entre sí. Entonces, ¿solo soy un reemplazo? Para ellos, tal vez. Para mí, no. Hikaru lo miró con seriedad. Escucha, no tengo mucho, pero puedo ayudarte. Aunque sea para que esto no te rompa como casi me rompió a mí. Izuku dudó un momento. Nadie le había ofrecido ayuda sin una condición. Nadie le había hablado así, sin esperar una respuesta perfecta. No me dejan salir. Ni hablar. Ni comer si llego tarde, susurró. Hikaru apretó los dientes. El cigarrillo crujió entre sus dedos. No van a romperte. No si puedo evitarlo. Por primera vez en mucho tiempo, Izuku sintió que alguien lo veía. No como un proyecto, ni un error. Solo como él. Y aunque la rutina seguiría igual al día siguiente, esa noche Izuku durmió abrazado a su cuaderno devuelto, con la esperanza de que tal vez no estaba tan solo. La mañana amaneció con un cielo gris, como si el mundo ya supiera lo que iba a pasar. Izuku observó desde el pasillo del segundo piso, apenas asomando el rostro detrás del barandal. En la entrada, Hikaru discutía con su padre. No era una pelea explosiva. No había gritos. Solo palabras tensas, cortantes, que dolían más que un grito. No te necesitamos aquí, Hikaru, dijo el señor Natsume, sin mirarlo a los ojos mientras sostenía una taza de café que ni siquiera había probado. Ya hiciste lo tuyo, tomaste tus decisiones. No vengas a interrumpir lo que estamos construyendo. ¿Lo que están construyendo?, repitió Hikaru con amargura, señalando con la cabeza hacia donde estaba Izuku. ¿Eso es lo que es para ti? ¿Un ladrillo más en tu vitrina perfecta? La señora Natsume apareció, con su usual sonrisa como barniz sobre la incomodidad. No hagas esto más difícil. Tu habitación ya no está disponible. Has elegido tu camino. Hikaru tomó su mochila del suelo.
Pero antes de cruzar la puerta, giró la cabeza y miró directamente a Izuku, que seguía ahí, temblando detrás del pasamanos. «Cuídate», Izuku susurró. El portazo resonó por toda la casa como un disparo. El desayuno fue silencioso. No hubo reprimendas porque Izuku bajó a tiempo. Pero todos los gestos eran fríos. El aire estaba pesado. La atmósfera tensa. Cuando los platos se recogieron, el señor Natsume lo llamó al estudio. Izuku obedeció, con las manos entrelazadas y el estómago hecho un nudo. La puerta se cerró tras él. El despacho olía a incienso y madera vieja. «Parece que has tenido una conversación inapropiada con mi hijo», dijo el hombre sin girarse, mirando por la ventana. «Y eso, Izuku, no entra dentro del programa de comportamiento que hemos estructurado para ti». Izuku no dijo nada. Sus labios estaban sellados por miedo. El señor Natsume se giró lentamente. Y en un movimiento sutil, su Kirk se activó. Una presión invisible cayó sobre los hombros de Izuku, como si una tonelada de cemento aplastara su columna. Sus piernas temblaron. «Dije que no hablaras con nadie fuera del círculo autorizado». Su voz era suave, como si recitara una regla de etiqueta. «Esta es la consecuencia». Izuku cayó de rodillas, con la espalda arqueada por el peso invisible. La respiración se le volvió superficial. No había marcas, no había contacto físico. Pero el dolor era real. «Esto, Izuku, es corrección. No castigo», añadió, como si con esa frase bastara para justificarlo todo. Cuando la presión finalmente se retiró, Izuku quedó tirado en el suelo, jadeando, con las palmas abiertas y los ojos vacíos. El señor Natsume se agachó junto a él y murmuró: «Tú no eres Hikaru. No cometerás sus errores. No lo permitiré». Y salió, cerrando la puerta tras él. Izuku permaneció en el suelo por largo rato, sin saber si llorar o no. Porque incluso las lágrimas parecían una rebeldía. Esa noche, Izuku no durmió. El silencio de la casa se clavaba como agujas en su pecho, pero no era peor que el que habitaba dentro de él. No lloró. No tenía fuerzas. Solo se quedó sentado sobre el borde de la cama, con la espalda encorvada y los pies descalzos tocando el suelo helado. Hacía días, quizás semanas, que había dejado de mirar por la ventana. Antes lo hacía todo el tiempo, en busca de algo. Una voz familiar, un sonido cálido, un recuerdo. Pero ahora, mirar hacia afuera solo le mostraba lo lejos que estaba de todo. De todos. Desde que Hikaru se fue, su mundo se volvió aún más frío. Aquel breve destello de comprensión que le ofreció se apagó demasiado rápido. Y con su partida, Izuku sintió que también se extinguía el último rincón de sí mismo que todavía quería confiar. Lo que más dolía no era el castigo. No eran los golpes invisibles, ni el hambre forzada por llegar tarde, ni las manos rojas por los golpes durante las clases. Era la constante sensación de estar equivocado. Estar de pie en la habitación. Estar sentado en la mesa. Respirar. Hablar. Ser. Todo parecía una falta. Ya no tomaba notas. El cuaderno, su refugio, había sido arrebatado de sus manos. Lo poco que aún recordaba de sus análisis de héroes se le escurría como agua entre los dedos. No porque los olvidara, sino porque ya no los sentía suyos. Pensar en héroes le dolía. Porque en su interior comenzaba a construirse una certeza silenciosa y cruel. Nunca serás uno. Los señores Natsume lo llamaban hijo frente a los demás, pero en la casa, era el niño, eso, la responsabilidad. Su existencia era una tarea que debía aprender a cumplir sin errores. Y los errores dolían. Izuku ya no hablaba a menos que le preguntaran algo. Y cuando lo hacían, medía sus palabras al milímetro. Había aprendido que incluso un cumplido mal formulado podía convertirse en una ofensa. Comenzaba a caminar más despacio, a tomar menos espacio, a respirar más bajo. Una noche, frente al espejo, practicó sonreír. Porque sabía que en la próxima reunión debía verse amable, feliz. Pero su rostro no respondía. No recordaba cómo era su sonrisa sin sentirse culpable por ella.
Y en lo profundo, una voz que antes era tímida, ahora crecía como un susurro incesante. Tal vez es verdad. Tal vez no vales nada. Tal vez tu madre lo entendió antes que todos. Tal vez tú no naciste para ser querido. Pero incluso en esa oscuridad, quedaba algo. Una chispa. Pequeña, terca. El recuerdo de una voz áspera que una vez lo había regañado por escribir hasta tarde. De otra que lo había animado con palabras tontas, pero sinceras. De alguien que lo llamaba Deku con una mezcla de burla y afecto. Esas voces eran lo único que no podía apagar. Aún no sabía si eso lo salvaba, o si hacía todo mucho más doloroso. Hikaru no planeaba volver. No después de cómo lo echaron. Pero había olvidado unos documentos importantes que necesitaba para cerrar cuentas bancarias conjuntas que seguían a nombre de su padre. Sabía que no le harían fácil obtenerlos, así que decidió pasar rápidamente, hablar lo justo y marcharse. Nada más. Cuando llegó, la casa estaba en un silencio sospechoso. Una criada lo recibió nerviosa, sin siquiera mirarlo a los ojos, y le dijo que sus padres estaban ocupados en ese momento. Perfecto. Más fácil. Subió las escaleras directo al estudio de su padre. Fue entonces cuando escuchó el sonido seco, algo sordo, como una caída. Y luego una voz. ¿Vas a seguir fallando en todo lo que haces? Hikaru se detuvo. Reconocía ese tono. Bajo, cargado de desprecio contenido. Era la voz de su padre cuando estaba corrigiendo. Pero no iba dirigida a un adulto. Era más tensa, más controlada. Más cruel. Mírame cuando te hablo. La voz venía del salón pequeño junto al comedor. Hikaru se acercó en silencio. Lo que vio lo dejó sin aliento. Izuku estaba en el suelo, de rodillas, con una mano temblorosa tratando de levantarse. El rostro le sangraba de una mejilla, y aunque no había nadie tocándolo directamente, sus movimientos parecían bloqueados por algo invisible. Algo lo empujaba hacia el suelo cada vez que intentaba ponerse de pie. No volverás a interrumpir cuando hablo, decía el señor Natsume, erguido, con los ojos brillando de poder mientras su Kirk, un campo de presión telequinético, sujetaba al niño contra el piso. Si no aprendes a comportarte, no te dejaré levantarte jamás. Izuku no gritaba. No lloraba. Solo jadeaba, apretando los dientes, los ojos abiertos pero vacíos. Hikaru sintió que algo le explotaba en el pecho. Papá. Rugió entrando al salón. El campo de presión se disipó. El señor Natsume se giró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Qué haces aquí? Ya no vives en esta casa. ¿Qué mierda estás haciendo? Gritó Hikaru corriendo hacia Izuku. Se arrodilló, intentando tocarlo con cuidado, pero el niño se encogió apenas. Temblaba. ¿Esto es disciplina? Esto es tortura. Solo estoy educándolo. Algo que no hice contigo, y mírate. ¿Educarlo? Hikaru tragó saliva. ¿Eso es lo que crees que es esto? Izuku no reaccionaba. Su cuerpo aún temblaba, no por el frío, sino por el impacto interno de haber sido forzado a arrodillarse. No era solo un acto físico. Su mente había recibido el mensaje con toda claridad. No importas. No decides. No hablas. Es un niño, continuó Hikaru, ahora avanzando con pasos tensos. Un maldito niño. ¿Qué esperas lograr con esto? Disciplina. Control. Resultados. No cometeré el mismo error 2 veces. Ya sabes lo que pasa cuando les das libertad. La frase cayó como plomo en los hombros de Hikaru. Se detuvo a medio camino, apenas procesando el veneno oculto. ¿Por eso me odias? ¿Por qué me fui? Porque desperdiciaste tu lugar. Porque tu rebeldía hizo que esta familia quedara manchada frente a todos. Y ahora usas a este niño como reemplazo, escupió Hikaru con rabia. ¿Esperas que él llene el vacío que dejé? El señor Natsume dio un paso hacia él. Su Kirk volvió a activarse con un leve pulso en el aire. Aléjate de él, dijo Hikaru en un gruñido. No te acerques más. Te juro que si lo haces, te denuncio. ¿Denunciarme? ¿A tu propio padre? No te atrevas a llamarte así. Izuku se estremeció ante el tono elevado.
El sonido de la palabra padre le parecía lejano, irreal, ajeno. No entendía por qué Hikaru discutía por él, pero el cuerpo le dolía menos que el nudo extraño en su pecho. Hikaru sacó su teléfono con manos temblorosas. Marcó con rapidez. Emergencias, respondieron al segundo tono. ¿Cuál es su situación? Mi nombre es Hikaru Natsume. Estoy en la residencia Natsume. Hay un menor siendo agredido con uso de Kirk. No es un accidente. El agresor es su tutor legal. Necesito ayuda ya. Estoy grabando todo. Su padre avanzó. No sabes lo que estás haciendo. Sí, sí lo sé. Gritó Hikaru, levantando el teléfono para captar su rostro. Estoy haciendo lo que nadie hizo por mí. La operadora al otro lado le pidió que mantuviera la línea. Hikaru retrocedió hasta quedar entre Izuku y su padre. El niño seguía en silencio, observando el suelo, como si no pudiera permitirse existir del todo. Ya vienen, dijo Hikaru en voz baja, más para él que para el niño. Aguanta un poco más. X. El estruendo de las sirenas cortó el silencio pesado que se había instalado en la casa. Luces rojas y azules parpadeaban frenéticamente, reflejándose en las paredes y ventanas como fantasmas inquietos. En la puerta principal, un grupo de oficiales descendió rápidamente de sus vehículos, organizados y con el rostro serio. Policía. Ordenó una voz firme, resonando en el aire frío. Quédense donde están. El señor Natsume levantó la mirada, sorprendido y furioso, pero no pudo ocultar el destello de miedo que cruzó por sus ojos al ver la cantidad de agentes que rodeaban la propiedad. Hikaru se mantuvo firme a un lado de Izuku, con el teléfono aún en mano, grabando todo con una mezcla de tensión y alivio. No apartaba la mirada de su padre ni por un segundo. Un oficial de rostro amable, pero con una autoridad indiscutible, se acercó a Izuku, que permanecía en el suelo, abrazando sus rodillas con una expresión apagada. Hola, soy el oficial Daichi, dijo con suavidad, agachándose para quedar a la altura del niño. Estás a salvo ahora, ¿de acuerdo? Izuku alzó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros estaban vidriosos, como si el cansancio y el miedo lo hubieran drenado por completo. Por un momento, no dijo nada. ¿Me van a castigar, por hablar? Susurró con voz temblorosa. El oficial parpadeó, sorprendido por la pregunta, y luego sonrió con ternura. No, pequeño. Al contrario, vamos a cuidarte. Nadie va a hacerte daño aquí. Izuku parpadeó, como intentando comprender que alguien pudiera decir algo tan simple, pero tan imposible para él hasta ahora. Mientras los oficiales comenzaron a tomar declaraciones y a asegurarse de que la situación estaba bajo control, el señor Natsume trató de imponerse con su voz áspera y autoritaria. Esto es un malentendido. Ustedes no entienden lo que implica criar a un niño como ese. Pero ninguno de los agentes le prestó atención. Ya había suficientes pruebas. La grabación de Hikaru, el testimonio del joven y la evidencia física de la tensión y daño visibles en Izuku. Uno de los oficiales esposó al señor Natsume con firmeza pero sin violencia. Tiene derecho a guardar silencio. Lo acompañaremos a la estación para que se realicen las investigaciones correspondientes. Antes de ser escoltado, el hombre lanzó una última mirada cargada de desprecio hacia su hijo mayor y hacia Izuku, que aún permanecía sentado en el suelo, inmóvil. Te arrepentirás de esto, escupió. Pero Hikaru ya no le prestaba atención. Su mirada estaba fija en Izuku, cuyo cuerpo pequeño temblaba ligeramente. Ya no más, Izuku, murmuró Hikaru con voz quebrada. No más sufrimiento. Los oficiales prepararon una camilla improvisada para Izuku, quien aceptó que lo ayudaran sin oponer resistencia. El oficial Daichi lo tomó de la mano con delicadeza, transmitiéndole una calma que a ese momento desconocía. Vamos a llevarte a un lugar seguro, donde te van a ayudar, ¿de acuerdo? Le dijo con una sonrisa amable subiéndolo a la camilla. Izuku asintió con la cabeza, aunque dentro de él sentía un vacío extraño, una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo procesar. Mientras subían a la ambulancia, el joven no pudo evitar mirar por la ventana la casa que lo había aprisionado, preguntándose si alguna vez volvería a encontrar un verdadero hogar.
Había pasado casi una semana desde que Aizawa regresó a casa con el cuaderno de Izuku. A pesar de los intentos por conseguir contacto con los padres adoptivos del niño, no habían logrado obtener información. La política era clara. En el momento de la adopción, el menor debía cortar lazos con sus conocidos previos para facilitar una mejor adaptación a su nueva familia. Una realidad que pesaba en el ánimo de ambos hombres. Ningún día transcurría sin que Hisashi y Shouta pensaran en Izuku, en su sonrisa tenue, en su inquietud contenida. Esa preocupación silenciosa era un nudo constante en el pecho de los dos. Aquella tarde, la tensión estaba en el aire, aunque la conversación que se desarrollaba parecía banal. Sentados en la sala, discutían sobre el último examen aplicado a sus estudiantes en la UA. Aizawa, con el ceño fruncido, relataba cómo había tenido que expulsar a uno de ellos por conducta inapropiada. Hisashi, escéptico, le preguntaba si realmente no había otra opción. Es un caso complicado, Hisashi, respondió Shouta, dejando caer el respaldo del sillón con un suspiro. La disciplina es necesaria. Si cedemos, la situación se descontrola. Pero, ¿no crees que a veces eres demasiado rígido? Replicó Hisashi, cruzando los brazos. No todos aprenden igual, y no todos tienen el mismo tiempo para adaptarse. Antes de que la conversación escalara, el teléfono sobre la mesa vibró con insistencia. Aizawa levantó la mirada, sus labios apretados, y tomó el dispositivo. Era una llamada de Tsukauchi, el detective que había estado siguiendo el caso de Izuku. ¿Sí? Respondió con voz grave. La voz del otro lado sonaba contenida, profesional, pero con un dejo de preocupación. Shouta, ¿Hisashi está contigo? Sí, está a mi lado. Respondió con confusión. Quería actualizarles sobre Izuku. La situación es delicada. Lamento llamarles con noticias así, pero hay algo que deben saber sobre Izuku. Ambos hombres se pusieron tensos, intercambiando una mirada que hablaba sin palabras. Las personas que adoptaron a Izuku fueron denunciadas por su hijo mayor. Fue trasladado al hospital para constatar lesiones, en estos momentos sigue ahí para análisis y la tramitación a un posible centro de menores después de su alta. Ni siquiera se podían mover o respirar, no imaginaron que volvieran a enterarse de Izuku. Nadie. Luego del traslado, Izuku ha estado bajo constante supervisión, pero hemos detectado signos claros de estrés severo y maltrato psicológico. La familia adoptiva definitivamente no cumplió con los estándares mínimos de cuidado emocional. Hemos encontrado evidencias de abuso físico directo. Hisashi apretó los puños, tratando de contener la rabia que le quemaba la garganta. ¿Hay algo más, Tsukauchi? Sí. En una reciente reunión social, Izuku cometió un error y fue severamente reprendido por el señor Natsume. Hay indicios de que su Kirke está siendo controlado de manera punitiva, con métodos que afectan su bienestar. La trabajadora social está intentando intervenir, pero la situación es delicada y el niño muestra señales de retraimiento y desconfianza. Según la trabajadora social, es uno de los peores escenarios para la adaptación y desarrollo de Izuku, debido a su posible trauma de complacer a todos. Aizawa apretó los dientes, un peso opresivo cubriéndole el pecho. ¿Qué podemos hacer? Preguntó en voz baja. Por ahora, la recomendación es que mantengan contacto estrecho con la trabajadora social y la psicóloga del caso. Debemos prepararnos para una posible intervención urgente si la situación empeora. Por el momento él está en el hospital central de Musutafu. Al colgar, los dos quedaron en silencio, el aire cargado de preocupación. No podemos dejar que le pase nada, murmuró Hisashi. No a él. Aizawa asintió, con la mirada perdida en el vacío. No voy a dejar que le pase nada. No esta vez. Ambos solo se miraron y comprendieron. Debían ir a ver a Izuku. X. La habitación era blanca. Demasiado blanca. Fría. Estéril. Izuku estaba sentado en la camilla, con una manta ligera sobre los hombros, sin moverse. Había pasado horas desde su llegada, pero no parecía registrar el tiempo.
Su mirada estaba fija en el suelo, sus pupilas dilatadas, su respiración lenta pero tensa, como si todo su cuerpo estuviera en un constante estado de alerta, y, al mismo tiempo, completamente desconectado. Izuku, la enfermera, se acercó con una voz suave, casi susurrante. «Vamos a revisar otra vez tu brazo, ¿sí?» El niño asintió apenas, como si la acción le costara más de lo que parecía. No hizo preguntas. No lloró. No se quejó cuando le retiraron la venda improvisada del antebrazo, revelando marcas profundas en la piel, algunas más antiguas que otras. La doctora hizo notas en una tablet, intercambiando miradas tensas con el personal. Tiene hematomas en las costillas, marcas de compresión en el brazo izquierdo, signos de estrés físico crónico, y probablemente está deshidratado, dijo con voz baja, como si su silencio pudiera proteger al niño de la verdad. Izuku no reaccionaba a nada. No cuando le tocaban. No cuando lo llamaban. Apenas si pestañeaba. Una hora después, Tsukauchi llegó. Entró con pasos suaves, sosteniendo una carpeta y su teléfono en la otra mano. Vestía de civil, pero su semblante era el de siempre. Sobrio, directo, aunque esa vez, también se le notaba preocupado. Se acercó lentamente a la camilla. «Hola, Izuku. Soy el detective Tsukauchi. Ya nos habíamos visto antes, ¿recuerdas?» El niño giró la cabeza muy despacio. No asintió, pero tampoco lo rechazó. Tsukauchi se sentó en una silla frente a él, dejando la carpeta sobre sus piernas. «Quiero preguntarte algunas cosas, pero si no quieres hablar, está bien. No tienes que forzarte, ¿de acuerdo?» El silencio fue su respuesta. Tsukauchi respiró hondo y miró sus notas. «¿Sabes por qué estás aquí?» Izuku bajó la mirada. Su mandíbula temblaba apenas, un movimiento casi invisible. Finalmente, sus labios se separaron un poco. «Sí». La voz salió apagada, hueca, como si no le perteneciera. «¿Te hicieron daño, Izuku?» El niño no respondió. Sus manos temblaban levemente sobre la manta. Tsukauchi no insistió. «No aún. Vamos a ayudarte. No tienes que volver allí. Hay personas preocupadas por ti, y pronto podrás verlas». Pero la frase pareció pasar a través de Izuku sin anclarse a su mente. Sus ojos volvieron a posarse en un punto fijo de la pared, disociados del presente, como si su alma se hubiera quedado atrapada en otra parte. La enfermera regresó unos minutos después para administrarle suero. Izuku no protestó. No habló. Solo cerró los ojos y dejó que lo conectaran al goteo. Parecía estar esperando, pero no sabía qué. Y Tsukauchi, al mirarlo, sintió que lo más urgente no era la justicia. Era rescatarlo. De sí mismo. Del vacío que lo estaba devorando por dentro. El pasillo del hospital olía a desinfectante y a tensión contenida. Las luces blancas parpadeaban de tanto en tanto, y el ambiente era frío incluso para un lugar acostumbrado al dolor. La puerta de la sala de observación se abrió con suavidad, y de ella salió Tsukauchi, con la carpeta cerrada entre los brazos y una sombra hundida bajo los ojos. Cerró la puerta con sumo cuidado, como si temiera que el más leve ruido pudiera quebrar algo más allá del cristal. Al levantar la vista, vio a Aizawa y a Hisashi esperándolo justo al otro lado. Ninguno de los dos hablaba. Aizawa tenía el rostro tenso, los ojos oscuros clavados en la manilla que Tsukauchi acababa de soltar. Hisashi estaba con los brazos cruzados, el ceño fruncido, conteniendo una mezcla de rabia y ansiedad. «¿Cómo está?» Fue Aizawa quien preguntó primero, su voz grave y firme, aunque muy lejos de tranquila. Tsukauchi bajó la mirada un instante antes de responder. Cuando volvió a alzarlos, sus palabras llegaron con cautela. «Está muy mal, Shouta. No tiene lesiones que pongan en riesgo su vida inmediata, pero tiene marcas. Varias. Algunas recientes, otras antiguas. No solo físicas. Las psicológicas son evidentes. Está desconectado». «¿Desconectado?», repitió Hisashi, dando un paso adelante. «No responde del todo. Está en shock. Disociado, según el primer diagnóstico».
No llora, no reacciona, solo se queda mirando al vacío. No parece registrar lo que ocurre a su alrededor. El silencio que siguió fue denso. ¿Qué le hicieron? La voz de Aizawa salió como un filo, contenida pero cargada de algo muy parecido al enojo. Tsukauchi bajó un poco la voz, como si quisiera evitar que alguien más escuchara. Abuso psicológico y físico sistemático. Castigos extremos, hambre, aislamiento. El señor Natsume tiene un don que le permite ejercer presión física sin tocar a nadie. Al parecer lo usaba como método de castigo. Varios testigos lo han confirmado. La esposa no actuaba directamente, pero lo permitía. ¿Y nadie se dio cuenta antes? Hisashi no pudo evitar alzar un poco la voz. Nadie. No hubo denuncias previas. Parecían una familia modelo, ya sabes cómo son estas cosas, y el niño no hablaba. No se quejaba. No tenía con quién. Aizawa cerró los ojos por un instante. Se notaba que estaba procesando, conteniéndose, respirando hondo como si no confiara en lo que podría salir de su boca si no lo hacía. ¿Y ahora? Preguntó, sin abrir los ojos. Ahora está con una psicóloga infantil del hospital. Vamos a ver si conseguimos que hable un poco más, pero no espero mucho en este momento. Tiene que ser tratado con extremo cuidado. No puede volver a un entorno institucional sin una evaluación profunda. Estoy en contacto con la fiscalía y con servicios de menores, pero el panorama es complicado. ¿Dónde va a quedarse esta noche?, inquirió Hisashi, con el corazón en la garganta. Por ahora aquí, respondió Tsukauchi sinceramente. No lo vamos a devolver a ningún lugar que no podamos verificar a fondo. Aizawa se enderezó un poco, con decisión en los hombros. Quiero verlo. Aún no está listo, contestó Tsukauchi, con tono firme pero comprensivo. Te reconocería, eso lo sé, pero ahora mismo apenas sostiene una conversación. Dale un poco de tiempo. Vamos a hacer esto bien. Los tres se quedaron en silencio frente a la puerta cerrada. Detrás de ella, un niño estaba tratando de reconstruirse, pedazo a pedazo, con un alma rota y un cuerpo lleno de cicatrices que aún no sanaban. Y afuera, dos hombres que se habían convertido en su familia sin planearlo, esperando que esta vez pudieran llegar a tiempo. La sala de espera era demasiado tranquila para lo que acababa de ocurrir. El reloj en la pared marcaba las 18:12. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, y el murmullo de enfermeras a lo lejos contrastaba con el peso aplastante del silencio entre Aizawa y Hisashi. Ambos estaban sentados, lado a lado, en esos asientos plásticos incómodos que hacían aún más evidente la tensión en sus espaldas. Nadie hablaba. Tsukauchi se había ido para seguir con el papeleo. Y más allá de una puerta cerrada, Izuku seguía sin decirle una palabra. Aizawa se inclinó hacia adelante, los codos apoyados en las rodillas, el cabello cubriéndole el rostro. Su mirada estaba clavada en el suelo, pero no estaba viendo el suelo. Hisashi lo miró de reojo. Iba a decir algo, cualquier cosa para romper ese silencio asfixiante, pero se detuvo al ver cómo Aizawa se pasó una mano por la cara, lenta, cansadamente. No lo había visto así en años. Entonces Shouta habló, con voz áspera, baja, apenas un susurro. Fue mi culpa. Hisashi frunció el ceño. No digas eso. No podías saberlo, nadie, sí podía, lo interrumpió sin levantar la voz, pero con una firmeza que dejó claro que no era una frase pasajera. Pude haber hecho más. Pude haber insistido, buscarlo, pedir el contacto antes. Pude haber evitado que se lo llevaran. Pude haber ido antes a verlo, saber que tenía a alguien. Pero no lo hice. No sabías que lo estaban hiriendo, repitió Hisashi, más suave esta vez, pero sin convicción. Miró sus propias manos sobre el regazo. No sabíamos. Aizawa se quedó en silencio por unos segundos. Luego, sin mirarlo, murmuró: no dejo que los errores pasen desapercibidos en clase. Soy duro, porque creo que los alumnos aprenden del error. Siempre he sostenido que la lógica debe guiar nuestras decisiones, pero esta vez, elegí lo que creí que era mejor desde afuera. Pensé que era lo correcto permitir que siguiera su camino con esa nueva familia, que yo no debía intervenir.
que debía aceptar que él tendría una vida distinta, quizás mejor. Por fin alzó la vista, quizás y vio algo que pocas veces había visto. Duda. Culpa, real, pesada, sin máscara. Pero él no necesitaba una familia con apellidos bonitos. No necesitaba una casa elegante ni reglas nuevas ni protocolo. Solo, tragó saliva, solo quería que alguien lo viera. Que alguien se quedara, solo una constante en su vida. Izasi se removió en su asiento, sin saber si tocarle el brazo o dejarle ese espacio que a veces tanto valoraba. Al final, solo murmuró: Shouta, tú lo viste. Tú estuviste. Lo buscabas aunque fuera en silencio. Aunque no se notara tanto. No fue suficiente, admitió Aizawa con un dejo amargo. No bastó. Y ahora está al otro lado de esa puerta, destruido por dentro. Y yo, fui uno más que no hizo nada. Ambos quedaron en silencio. El aire del hospital pesaba sobre ellos como si la culpa también estuviera sentada allí. Después de un rato, Izasi habló, esta vez con una voz más firme, tomando de los hombros a Shouta. Entonces haz algo ahora. Cuando él salga de esa habitación, no lo sueltes. No vuelvas a dudar. Aizawa lo miró. No asintió, pero algo en sus ojos volvió a tensarse, a recomponerse. Como si hubiese vuelto a encontrar un propósito entre el caos de su certeza. Y entonces, en medio del silencio, los dos hombres se quedaron allí, esperando. Como si por primera vez, lo que importaba no era lo que habían sido, sino lo que estaban dispuestos a ser para ese niño que todavía no sabía si podía confiar en el mundo otra vez. X. La habitación era cálida, decorada con colores suaves y figuras animales pintadas en las paredes. Una alfombra mullida cubría el suelo, y una pequeña mesa con lápices de colores ocupaba un rincón. Todo estaba dispuesto para generar calma, para no parecer una sala de interrogatorio, aunque, en el fondo, lo era. Izuku se sentó en un sillón de felpa, demasiado grande para su delgado cuerpo. Tenía los hombros caídos, la mirada perdida en algún punto del suelo y las manos apoyadas en el regazo, tan quietas que parecían no pertenecer a un niño. La psicóloga se sentó frente a él, sin escritorio de por medio. Era una mujer de voz suave, de esos tonos que parecían envolver más que incomodar. Hola, Izuku. Me dijeron que te gusta mucho aprender cosas sobre héroes. Él no respondió. Ella no insistió. Tomó una libreta de su regazo, no para escribir, sino para sostenerla como un objeto neutral, no amenazante. Mi nombre es Ana. Estoy aquí solo para conversar contigo un ratito. No voy a obligarte a hablar si no quieres. Izuku alzó la mirada por un segundo. Lo suficiente para que ella viera que sus ojos estaban velados, apagados. No vacíos, sino como si los hubiera encerrado detrás de una muralla. ¿Sabes por qué estás aquí? Un leve asentimiento. ¿Quieres contarme qué pasó en la casa de los señores Natsume? Silencio. ¿Te lastimaron? Otro silencio, más largo. Pero algo en la postura de Izuku se tensó. No fue un movimiento claro, sino un estremecimiento casi imperceptible en sus hombros. Está bien, dijo Ana con paciencia. A veces el cuerpo guarda los recuerdos cuando uno no puede decirlos en voz alta. Y a veces, el corazón se cansa. ¿Tú estás cansado? Izuku bajó la cabeza. Murmuró algo tan bajo que apenas fue un suspiro. Sí. ¿De qué estás cansado, Izuku? De tratar. Fue tan repentino que la psicóloga detuvo su respiración. Izuku apretó los puños, sin levantar la cabeza. Siempre trato de portarme bien, de no molestar. Pero, siempre está mal. Todo está mal. El silencio que siguió fue denso, respetuoso. ¿Y qué es lo que más te dolió? No, saber si estaba haciendo lo correcto. Nadie lo decía. Solo dolía. Ana notó, sin perder el contacto visual cuando él finalmente levantó la cabeza. ¿Te sientes seguro ahora? Izuku dudó. Lo pensó con fuerza, como si tuviera miedo de decirlo en voz alta y que se deshiciera la ilusión. Un poco. Susurró. Pero, no sé si va a durar. Lo que viviste no fue tu culpa, Izuku. Eso nunca debió pasarte.
Nadie debe ser tratado así, y mucho menos alguien como tú, que solo quería. Se detuvo. ¿Qué era lo que querías? Izuku lo pensó. Mucho. Tardó tanto que Ana estuvo a punto de pasar a otra pregunta. Pero entonces lo dijo, con una voz rota pero firme. Quería ser amado. Solo quedarme en un lugar. Ana sintió que el corazón le daba un vuelco. Y aún puede serlo, Izuku. Lo prometo. Él no respondió. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas que no derramó. No todavía. Quizás porque una parte de él todavía no lo creía. Pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que quería creerlo. X. La luz tenue del pasillo se mezclaba con el zumbido suave de las máquinas y las conversaciones en voz baja de las enfermeras. A un lado, frente a una sala de descanso, Aizawa se mantenía en pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido, mientras Hisashi, más inquieto, caminaba en círculos cortos. Tsukauchi llegó con paso firme, sosteniendo una carpeta con documentos aún sin firmar. Gracias por esperar, dijo el detective, con el rostro cansado pero alerta. Hablé con la psicóloga. El estado de Izuku es complejo. Tiene signos evidentes de trauma y disociación. Hay un historial de maltrato físico, psicológico, negligencia, más de lo que habíamos pensado. Hisashi se pasó una mano por la nuca, y Aizawa bajó la mirada un segundo. ¿Qué opciones hay ahora?, preguntó Hisashi con tono serio, distinto al que solía usar frente a los estudiantes. Tsukauchi suspiró y abrió la carpeta. Dado el daño, y considerando la situación en la que fue encontrado, los Natsume perdieron todo derecho sobre él. Las pruebas son contundentes, y Hikaru Natsume también dio testimonio. Ahora la prioridad es estabilizar a Izuku física y emocionalmente. Pero, se interrumpió. Dudó antes de continuar. Pero es probable que el sistema no tenga un lugar adecuado para él a corto plazo. Las casas de acogida están saturadas y los orfanatos no son el entorno indicado para un niño en este estado. Podría pasar semanas o meses sin un lugar estable, rodeado de extraños. Y eso solo empeoraría todo. Hasta el momento de quedará en el hospital hasta que le encontremos una casa de acogida adecuada. Hisashi se tensó. No. No va a pasar por eso otra vez. Tsukauchi asintió con lentitud. Luego miró directamente a Aizawa. Sé que ambos tienen licencia de acogida temporal para casos urgentes. Ya lo consulté con el juzgado de familia. Si ustedes están dispuestos, Izuku puede quedarse bajo su cuidado hasta que se determine si es viable una adopción definitiva o enviarlo a otro centro. Hubo un breve silencio. Aizawa desvió la mirada hacia una de las ventanas, el reflejo tenue de su rostro marcado por la sombra de la culpa. No dijo nada, pero Hisashi entendió. Vamos a hacerlo, dijo él por ambos. No va a volver a sentirse solo. Lo cuidaremos como se merece. Tsukauchi les tendió los documentos. La transferencia se puede hacer mañana. Pero no le diga nada aún. Está muy frágil. Queremos que lo sepa en un entorno seguro, cuando los doctores confirmen que puede salir. Aizawa, por fin, asintió con firmeza. Tsukauchi les dio una palmada breve en el hombro antes de marcharse, dejándolos de nuevo con la calma pesada del pasillo. Afuera, comenzaba a amanecer. Pero el verdadero día de Izuku aún no empezaba. El sol se filtraba tímidamente por las persianas, pintando líneas suaves sobre las sábanas blancas. En la cama, Izuku estaba sentado, con la mirada vacía fija en el suelo. No había tocado el desayuno. No respondía a las enfermeras. No preguntaba nada. La puerta se abrió con un leve chirrido. Los pasos eran suaves, casi contenidos. Hisashi fue el primero en entrar, con una bolsa en la mano y un gesto nervioso en el rostro. Aizawa le siguió, más sobrio, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Hola, pequeño, saludó Hisashi en voz baja. ¿Podemos quedarnos un momento? Izuku no se movió. No alzó la mirada. Parecía no haberlos escuchado. Como si ya no esperara nada de nadie. Aizawa se acercó con paso dubitativo y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo lo observó, en silencio, dejando que el momento respirara.
Entonces, sin pedir permiso, lo abrazó. No fue un gesto forzado ni torpe. Fue simple. Humano. Un refugio. Izuku al principio no reaccionó. Pero sus pequeños hombros temblaron apenas. Un segundo. 2. Hasta que se aferró al abrigo de Aizawa con manos temblorosas. El llanto brotó en silencio, primero como una exhalación quebrada. Luego como un torrente contenido por demasiado tiempo. Lo siento, susurró, entre sollozos apenas audibles. Yo traté de portarme bien, pero, no fui bueno, no fue tu culpa, dijo Aizawa, envolviéndolo con más firmeza. Nunca lo fue. Hisashi se sentó al otro lado de la cama, con la mirada brillando. Abrió la bolsa y sacó algo envuelto con cuidado. Tenemos algo para ti, ¿te acuerdas de esto? Era su cuaderno de héroes. El que había dejado atrás. Estaba algo arrugado, pero intacto. Izuku lo miró entre lágrimas. No se atrevió a tocarlo. No lo tiramos. Sabíamos que volveríamos a dártelo. Aizawa se separó lentamente, sin romper el contacto visual. Escucha bien, Izuku. Hay algo que queremos contarte, ya no vas a volver con esa familia. Nunca más. Estás a salvo. Izuku parpadeó. Tragó saliva con dificultad. Entonces, ¿me van a mandar a otro lugar? No respondió Hisashi, con una sonrisa leve pero honesta. Te vas a quedar con nosotros. En casa. Todo el tiempo que lo necesites, y si tú quieres, para siempre. El niño los miró por fin a los ojos. Había desconfianza. Dolor. Miedo. Su voz salió apenas como un murmullo. ¿De verdad? No, ¿están mintiendo? Aizawa negó despacio. No te vamos a soltar de nuevo. Izuku bajó la mirada, apretando el cuaderno contra el pecho. Todavía no podía creerles del todo. El mundo se le había derrumbado tantas veces que ya no confiaba en sus cimientos. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió menos solo. Las luces del hospital no eran frías, pero tampoco reconfortaban. Eran funcionales. Como todo allí. Desde aquella mañana en que Aizawa e Hisashi lo abrazaron, Izuku ya no parecía ausente, pero tampoco estaba del todo presente. Dormía con los brazos envueltos alrededor de su cuaderno. Comía, aunque en porciones pequeñas. Respondía a preguntas, pero siempre con frases cortas. Sus ojos, sin embargo, aún parecían muy lejos. Aizawa lo visitaba cada mañana temprano, antes de su turno en la UA, y Hisashi llegaba más tarde con algún dulce o un pequeño regalo, tratando de devolverle, poco a poco, algo de normalidad. Una tarde, en la sala anexa a la pediatría, Tsukauchi esperaba. Llevaba papeles, formularios, un grabador pequeño. A su lado, una trabajadora social y una enfermera especializada en trauma infantil. Aizawa y Hisashi estaban sentados frente a él. No ha sido fácil para él, dijo el detective, bajando la voz. La psicóloga infantil que lo evaluó determinó que presenta síntomas claros de disociación emocional, ansiedad compleja, y probablemente estrés postraumático. ¿Dijo algo en la declaración? Preguntó Hisashi, con una mezcla de tensión y esperanza. Tsukauchi negó suavemente. Muy poco. Lo justo. Confirmó que los castigos eran frecuentes, que no se le permitía hablar, comer o moverse sin permiso. Mencionó el uso del don del señor Natsume para causarle dolor, sin dejar marcas visibles. Cobarde, espetó a Aizawa, con los dientes y puños apretados. Tsukauchi continuó, con calma. Lo importante ahora es que está fuera de peligro. Las autoridades ya han emitido una orden judicial para que los Natsume no puedan acercarse a él ni a ninguna otra adopción futura. Su hijo, Hikaru, también entregó una declaración completa. Ayudó bastante a acelerar el proceso. Aizawa asintió, sin quitar la vista de los papeles. ¿Y sobre su tutela? Ustedes cumplen con todos los requisitos. Al tener licencia de acogida para casos especiales y vínculos previos con el niño, pueden ser sus tutores temporales mientras se gestiona la adopción definitiva. Solo falta que Izuku lo acepte. ¿Y si no quiere?
Preguntó Hisashi, con tono más suave. Entonces se buscaría otra opción, pero lo dudo. Aun si no lo expresa con palabras, es claro que ustedes son un ancla emocional para él. La psicóloga también lo notó. Solo necesita tiempo. Estabilidad. Más tarde, esa misma noche, en la habitación de Izuku, Aizawa entró solo esta vez. Se sentó junto a la cama, en silencio. Izuku hojeaba lentamente su cuaderno, sin escribir, solo leyendo lo que alguna vez soñó. Tsukauchi me pidió que te preguntara si estás listo para contarle lo que pasó. Pero no tienes que hacerlo si no quieres. Nadie te va a obligar. Izuku lo miró. Su expresión no era miedo, era agotamiento. ¿Va a servir de algo? Sí. Aunque sea solo para que nunca más le hagan esto a otro niño. Izuku asintió. Luego, tímidamente, murmuró, ¿y si no me sale bien? No importa cómo lo digas. Nosotros estamos contigo. El niño bajó la mirada. No dijo más. Al día siguiente, Izuku habló con Tsukauchi. Fue una conversación larga. Difícil. Llena de pausas. Pero lo hizo. Contó sobre la rutina, los castigos, los errores que no entendía por qué lo eran. Y cada palabra que soltaba parecía rasgar un poco más la piel que se había puesto para no sentir. Cuando terminó, le temblaban las manos. Tsukauchi no dijo mucho. Solo se levantó, apagó la grabadora, y le prometió que nadie lo obligaría a regresar con ellos. Fuera de la habitación, Aizawa y Hisashi esperaban. Tsukauchi salió, con el rostro serio pero aliviado. Habló. Lo suficiente. Y me pidió algo, me pidió volver a verlos esta noche. Solo ustedes. ¿Está bien? Preguntó Hisashi. No. Pero está en camino a estarlo. Aizawa asintió. Y por primera vez en días, su expresión se suavizó. X. La mañana era gris. No llovía, pero las nubes tapaban el sol, como si el mundo aún dudara en sonreírle. Izuku estaba vestido con ropa nueva que le habían traído. Un polerón verde musgo, pantalones cómodos y unas zapatillas simples, rojas. Sentado en el borde de la cama, apretaba con ambas manos su cuaderno, el que Aizawa le había devuelto hacía días. Sus ojos verdes se movían con nerviosismo por la habitación, como si temiera que en cualquier momento alguien dijera que todo era un error, que debía volver con los Natsume. La puerta se abrió con un leve chirrido. Primero entró Hisashi, con una sonrisa suave y una mochila colgada al hombro. ¿Estás listo, pequeño héroe? Izuku no respondió. Solo asintió con un gesto apenas perceptible. Luego entró Aizawa, que se detuvo en la puerta un segundo, observando. Se le notaba tenso, más que de costumbre. Como si algo se le encogiera en el pecho al ver a ese niño tan pequeño sosteniéndose con tanta fuerza de tan poco. La doctora firmó el alta. Aizawa se acercó. Nos vamos, Izuku. A casa. La palabra hizo eco. Casa. ¿Eso era lo que ahora tendría? Izuku se puso de pie lentamente. Caminó hasta ellos, pero se detuvo antes de salir de la habitación. Miró atrás una última vez, como si necesitara confirmar que podía soltar ese espacio, que ya no tenía que vivir encerrado entre esas paredes frías y el miedo. Aizawa se agachó a su altura y le apoyó una mano firme pero cálida en el hombro. Podemos ir despacio. No necesitas hacer nada más que estar con nosotros. No tienes que portarte perfecto. Solo, sé tú. Izuku tragó saliva, sintiendo un nudo formarse otra vez en la garganta. Pero esta vez no dolía tanto. Solo ardía. Como el aire entrando en los pulmones después de mucho rato sin respirar. ¿De verdad, ya no tengo que volver con ellos? Fue Hisashi quien respondió, poniéndose a su otro lado. Jamás. Te lo prometemos. Eres parte de nuestra familia ahora. Izuku bajó la mirada, dudando, sus manos temblaban sobre el cuaderno. ¿Y si me porto mal, también me van a devolver? Aizawa frunció ligeramente el ceño, dolido por la pregunta, pero no por el niño. No vamos a devolverte nunca. No importa si gritas, lloras, te enojas o te equivocas. No estás solo, Izuku. Nadie nace sabiendo confiar.
Lo vamos a aprender juntos. Y entonces, Izuku dio un paso. Pequeño, pero firme. Cruzó el umbral y salió de la habitación. Al salir del hospital, el aire parecía más liviano. Hisashi le pasó una bufanda ancha, verde clara, y la envolvió en su cuello con ternura. Aizawa caminaba a su lado, en silencio, atento. Izuku subió al auto. Por primera vez en mucho tiempo, no temió lo que venía después. Era solo el principio. La puerta del departamento se cerró suavemente detrás de ellos. Hisashi dejó las llaves en el cuenco de cerámica que estaba junto al perchero, y Aizawa caminó en silencio, guiando a Izuku con calma por el pasillo. Este es tu cuarto. Abrió una puerta de madera clara, la habitación en donde antes se había quedado. La habitación estaba igual a como la había dejado, estaba limpia, con una cama cubierta por sábanas verdes, una estantería aún vacía y una pequeña lámpara en forma de estrella. Un escritorio nuevo ocupaba una esquina, y una mochila escolar sin logo esperaba junto a la silla. Izuku se quedó quieto. No avanzó ni un paso. ¿Puedo usarla? Aizawa asintió. Todo aquí es tuyo. Nadie va a quitártelo. El niño caminó con cuidado hasta la cama. Puso el cuaderno con delicadeza sobre la almohada y acarició las sábanas con la yema de los dedos. La tela estaba tibia. Ral. Casi no lo creía. ¿Te gustaría cenar algo? Preguntó Hisashi desde la puerta, con una sonrisa contenida. Hicimos curry suave. Izuku negó con la cabeza muy lentamente. No tengo hambre, perdón. Los hombres se miraron sin hablar. Sabían que forzarlo sería inútil. Está bien, respondió Aizawa. Pero si cambias de idea, la cocina está abierta. Puedes comer cuando quieras. El niño asintió otra vez, aunque parecía no registrar del todo las palabras. Hisashi dio un paso al frente. ¿Quieres que nos quedemos un rato contigo? Izuku dudó. Miró la alfombra, luego la lámpara. ¿Puedo dormir con la luz encendida? Claro, dijo Aizawa, sin pensarlo. Esa noche, ambos adultos lo dejaron a solas tras un rato breve. Izuku se acostó en silencio, sin quitarse del todo los zapatos, y abrazó su cuaderno como si fuera un salvavidas. Unas horas después, en el salón, Hisashi sirvió 2 tazas de té. Las dejó sobre la mesa baja y se sentó frente a Aizawa, que había encendido el calefactor sin decirle una palabra. No es el mismo niño, murmuró Hisashi, con la voz apretada. Aizawa asintió, sus ojos fijos en la llama eléctrica. No habla casi nada, y no nos mira. Antes era tan expresivo, tan curioso. No dejaba de hacer preguntas. Hoy ni siquiera preguntó si podía ayudarlos a preparar la cena, susurró Hisashi. Se quedaron en silencio, solo el sonido bajo del calefactor llenaba la sala. ¿Crees que vuelva a ser como antes? Preguntó Hisashi, apenas audible. Aizawa tardó en responder. No va a ser como antes. Bebió un sorbo de té y luego añadió. Pero si tiene algo de espacio, tal vez llegue a ser algo nuevo. Alguien que también puede sanar. Hisashi asintió con tristeza. Luego se levantó. Voy a dejarle una linterna en la mesa, por si se despierta en la noche. Aizawa se quedó un momento más. Luego, mirando hacia el pasillo, pensó. No vamos a fallarle otra vez. X. La luz matinal entraba tímidamente por las ventanas. Aizawa ya estaba despierto, como siempre, desde antes del amanecer. Había preparado café para él, té para Hisashi y había dejado una olla de arroz caliente junto a una sartén con huevo revuelto y pescado a la plancha. Todo suave, sin sabores fuertes. Hisashi salió de la habitación poco después, aún con el cabello despeinado y gafas chuecas. ¿Crees que baje a comer?, preguntó mientras se servía té. Aizawa alzó una ceja. Si no baja, lo iremos a buscar. Pero sin presión. Pasaron unos minutos. Luego se escucharon pasos bajando con lentitud. Izuku apareció en el marco de la puerta, con la ropa que le habían dejado doblada y la cabeza gacha. Buenos días, murmuró Hisashi y enseguida, con voz alegre pero suave. ¿Dormiste un poco? Izuku solo asintió. Aizawa señaló el lugar en la mesa, donde ya había un plato pequeño servido con arroz y huevo.
Izuku se quedó de pie, sin saber si sentarse. ¿Puedo?, preguntó casi en un susurro. Sí. Todo lo que ves aquí es tuyo también. Puedes sentarte cuando quieras, dijo Aizawa, sin levantar el tono. Izuku se sentó despacio, con movimientos rígidos. No tocó los cubiertos al principio. Observó a los dos hombres comer un poco y recién entonces se atrevió a tomar la cuchara. Dio un bocado y tragó sin masticar mucho, como si esperara que le gritaran por no hacerlo correctamente. No tienes que comer rápido, le dijo Hisashi, con la cabeza ladeada. Nadie te va a apurar. El niño asintió una vez más, pero no habló. Aún así, por primera vez en días, comió todo lo que había en su plato. Después del desayuno, Hisashi le mostró un rincón del departamento que habían estado preparando desde hacía un par de días. Mira, le dijo con entusiasmo contenido. Este es un pequeño espacio que puedes usar para ti. Hay lápices, hojas, incluso un par de libros, tú puedes decidir qué quieres hacer con todo esto. Izuku entró lentamente al rincón. Era un escritorio portátil junto a la ventana, con una caja transparente llena de materiales escolares. Había también una estantería baja con libros de ciencia, cuadernos en blanco y carpetas organizadoras. Todo ordenado, limpio, pero sin candado. ¿Puedo tomar uno? Claro. Todos son tuyos, dijo Hisashi sin dudar. Elige el que quieras. Izuku extendió una mano temblorosa y tocó un lápiz verde. Lo tomó, lo dejó, luego eligió un cuaderno blanco. Lo abrió y pasó las hojas lentamente, acariciando el papel como si fuera algo frágil y precioso. ¿Y puedo escribir lo que quiera? Aizawa, que se había acercado en silencio, respondió. Sí. Aquí no hay reglas que te prohíban pensar. Ni sentir. Puedes escribir lo que quieras, Izuku. El niño asintió, y por primera vez levantó un poco la mirada. No dijo nada más, pero sus dedos temblorosos se aferraron al cuaderno con fuerza. Lo apretó contra su pecho y se sentó en silencio en el suelo. Ese cuaderno no era el mismo de siempre. Pero tal vez, algún día, también lo llenaría de héroes. X. Era el segundo día desde que Izuku se había instalado con ellos. Aún no hablaba mucho, y pasaba la mayor parte del tiempo dibujando o leyendo en silencio. Esa tarde, después de que Izuku se encerrara en su cuarto con el pretexto de organizar sus nuevos lápices, sonó el teléfono de Hisashi. El nombre de la psicóloga apareció en la pantalla. Hisashi puso el altavoz y se sentó junto a Aizawa en el sofá. Hola, doctora. Buenas tardes, saludó él con voz suave. Buenas tardes, profesor Yamada. Profesor Aizawa. ¿Puedo hablar con ustedes un momento? No les quitaré mucho tiempo. Claro, adelante, respondió Aizawa con su tono neutral, aunque había un dejo de tensión en sus ojos. Gracias. Solo quería conversar un poco sobre lo que observamos desde la primera sesión y sugerir algunos lineamientos para acompañar a Izuku en esta etapa. Lo más importante es que ustedes sepan que lo están haciendo bien al darle espacio. La contención que están brindando es crucial. Hisashi asintió, aunque no podía evitar morderse el labio. Pero, dijo, intuyendo que había más. Pero no será suficiente a largo plazo si él no logra conectar con el entorno. Está profundamente disociado. Sufre de trastorno de estrés postraumático, eso es evidente. Tiene miedo de hablar, de equivocarse, de existir. Y no va a sanar solo con seguridad física. Necesita pequeños recordatorios de que el mundo también puede ser amable. ¿Qué tipo de recordatorios?, preguntó Aizawa, inclinándose hacia el teléfono. Contacto humano, profesor. Pequeño, gradual, pero sostenido. Idealmente, alguien de su edad. Un amigo. Un compañero con quien interactuar sin jerarquías. Aunque sea en ambientes muy controlados. También sería positivo que retome alguna rutina clases, incluso a nivel particular al principio para volver a tener una noción de estructura fuera del trauma. Él no ha mencionado querer ver a nadie, murmuró Hisashi. Solo está en silencio. No pide nada. Es esperable. Su mente se está protegiendo.
Pero a medida que recupere algo de agencia, de confianza en ustedes, esas pequeñas invitaciones pueden marcar una diferencia. No lo fuercen. No lo inscriban de golpe en 1000 actividades. Solo denle opciones. Incluso un reencuentro controlado con algún compañero que tuviera antes, puede ser más poderoso que muchas terapias juntas. Aizawa intercambió una mirada breve con Hisashi. ¿El chico del orfanato?, sugirió este último en un susurro. ¿Él era cercano a Izuku?, preguntó la psicóloga. Es complicado. Pero sí. Y tiene la edad, y motivación. Solo que, no es precisamente delicado. Si lo guían y están presentes, puede funcionar, dijo la doctora con tono reflexivo. También puedo ayudar con una sesión conjunta cuando sea el momento. Lo importante es no aislar a Izuku, aunque él mismo quiera esconderse. El aislamiento refuerza el trauma. El vínculo, en cambio, es lo que puede empezar a desarmarlo. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Aizawa finalmente habló, con la voz más baja que de costumbre. ¿Cree que va a volver a ser el mismo de antes? La doctora no respondió de inmediato. No. Pero eso no tiene que ser algo malo. No va a ser el mismo niño, pero puede ser uno nuevo. Más fuerte. Más consciente. Si se siente amado. Si se siente visto. Lo verá, dijo Hisashi con un suspiro. Vamos a asegurarnos de que esta vez, sí lo vean. Confío en eso. Estoy a su disposición para cualquier cosa, finalizó la doctora. Tras colgar, el silencio volvió a la sala. Aizawa y Hisashi se quedaron ahí un rato más, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero con un mismo objetivo: devolverle a Izuku la certeza de que su existencia no es un error. La casa estaba en silencio. El reloj marcaba casi las 9, pero el ambiente era más parecido al de una madrugada. Izuku estaba en el sillón del living, arropado con una manta que Hisashi le había puesto encima sin que él lo notara. En sus manos tenía un libro, aunque no pasaba de la misma página desde hacía media hora. Aizawa se sentó cerca, con una taza de té. Hisashi llegó poco después, con otra en sus manos, y le ofreció un vaso de leche tibia al niño. Izuku lo miró unos segundos antes de tomarlo con las dos manos, sin decir nada. Está bien si no quieres dormir todavía, dijo Hisashi con suavidad, sentándose del otro lado. A veces el cuerpo se tarda en relajarse. Izuku bajó la mirada al vaso. Parecía menos tenso que antes, pero no del todo presente. Pasaron un par de minutos en silencio hasta que Aizawa habló, sin mirarlo directamente. Hoy nos llamó una persona. Alguien que preguntó por ti. Del orfanato. Izuku alzó la vista de golpe, con una mezcla de sorpresa y cautela. Sus dedos se aferraron al vaso. No te preocupes, continuó Aizawa, con el mismo tono neutro pero gentil. No es para llevarte a ningún lado. Solo querían saber cómo estás. Y preguntaron si, algún día podrías querer verlos. Hisashi intervino, buscando suavizar el terreno. No tiene que ser ahora. Ni mañana. Ni siquiera si no quieres. Pero pensamos que, si extrañas a alguien, podrías decirnos. Quizá podríamos organizar algo tranquilo. Seguro. Izuku se quedó callado. Luego bajó los ojos otra vez, murmurando. Kacchan. Sí, dijo Aizawa. Él preguntó por ti. Un brillo sutil se encendió en los ojos de Izuku, pero fue fugaz. Después apretó los labios. Yo no sé si quiero que me vea así, susurró. Hisashi dejó su taza y se inclinó hacia él, sin invadir. Izuku, estás herido. Es comprensible, pero compartir con otras personas que te quieren puede ayudarte. Y créeme que Bakugo no está esperando al chico perfecto. Solo quiere ver a su amigo. El niño se encogió un poco. Las palabras lo tocaban, pero todavía dolían. Se tomó un segundo más antes de hablar. Tal vez, si él quiere, pero no sé si voy a poder decirle mucho. No tiene que haber muchas palabras, respondió Aizawa, sin presión. A veces, con estar basta. Izuku asintió apenas, los ojos todavía húmedos pero sin lágrimas. Se acercó un poco, sin pensar demasiado, y apoyó la cabeza en el costado de Hisashi, que se quedó muy quieto, solo pasándole una mano por la espalda con delicadeza.
Gracias, dijo, muy bajito. Aizawa se quedó mirándolos. Por primera vez en días, el niño se permitía el calor. Aún era tenue, frágil. Pero estaba ahí. X. La tarde avanzaba tranquila en casa, o al menos tanto como podía serlo con un niño que aún sanaba en todos los sentidos. Aizawa estaba en la cocina, preparando té, mientras Hisashi revisaba correos escolares en su laptop. El celular de Hisashi vibró. Un número desconocido. Murmuró, mostrando la pantalla a Aizawa. Aizawa entrecerró los ojos. ¿Código del orfanato? No exactamente, pero, contestó. Hisashi deslizó el dedo y activó el altavoz. Hola. ¿Quién habla? Una voz de mujer respondió con tono firme pero amable. Hola, disculpen que me comunique así, soy Mitsuki Bakugo, madre de un chico que estuvo en el orfanato con Izuku. Me dieron su número las cuidadoras, me dijeron que él está con ustedes ahora. Aizawa se acercó de inmediato. Hisashi asintió para sí y respondió. Sí, eso es correcto. Soy Hisashi Yamada, y aquí está conmigo Shouta Aizawa. ¿Todo bien? Del otro lado, se oyó una risa nerviosa, algo forzada. Todo bien no sería la palabra. Mi hijo está aquí, insistiendo desde hace días en que quiere ver al nerd. Hizo una breve pausa. Katsuki es un niño, complicado, como ya deben saber. Pero se nota que extraña a Izuku. Bastante más de lo que admite. Me dijeron que quieren organizar una reunión para los mocosos. Justo entonces, se oyó una voz furiosa al fondo. ¿Por qué estás hablando tanto? Ya llévenme a ver al maldito nerd ahora, antes de que me arrepienta. Hubo un silencio incómodo. Perdón por eso, dijo Mitsuki sin inmutarse. No es muy sutil. Aizawa se frotó el puente de la nariz. Hisashi sonrió con ternura. Entendemos. Creemos que a Izuku le haría bien verlo. Ha sido un proceso lento para él. Eso lo supongo. No quiero que se sienta presionado, añadió Mitsuki. Solo si creen que está preparado. Yo me encargo de que Katsuki esté civilizado. O al menos que no le grite mucho. Aizawa respondió finalmente. Podemos intentarlo. Pero será en un lugar tranquilo. Nada de multitudes. Claro. ¿Qué les parece mi casa? Un almuerzo informal, solo nosotros. En confianza. Podría funcionar, dijo Hisashi. Le preguntaremos a Izuku primero. Pero si acepta, mañana estaría bien. Del fondo, Katsuki chilló. Dile que mañana está perfecto, maldición. Mitsuki soltó un suspiro exasperado. Entonces, supongo que mañana. Hisashi contuvo una risa. Aizawa negó con la cabeza. Colgaron después de intercambiar los últimos detalles. Ya con el teléfono apagado, Aizawa murmuró, esto será interesante. Muy. Pero puede que sea justo lo que Izuku necesita. X. El atardecer bañaba la casa en tonos suaves. Hisashi preparaba una merienda liviana, mientras Aizawa llamaba suavemente desde la puerta del cuarto de Izuku. Izu, ¿puedes venir un momento? El niño se acercó con pasos cortos, aún en su buzo amplio y mangas que caían hasta los nudillos. Sus ojos estaban apagados, aunque más presentes que días atrás. Se sentó en el sofá, donde Hisashi ya lo esperaba con un pequeño plato de fruta. Aizawa fue al grano, como solía hacer. Hoy habló con nosotros la mamá de un niño que conociste en el orfanato. Izuku alzó la vista lentamente, sin comprender del todo. Katsuki completó Hisashi con una sonrisa apacible. ¿Lo recuerdas? Iremos a visitarlos a su casa. Izuku parpadeó. Una sombra de algo que podía ser una chispa cruzó sus ojos, pero se apagó pronto. Asintió despacio. ¿Quieren que me vaya con ellos? La pregunta cayó como una piedra. Aizawa se tensó. Hisashi dejó la fruta en la mesa. Izuku no lo decía con miedo, sino con resignación, como si hubiera aprendido a asumir que su permanencia en cualquier lugar era temporal. Inevitablemente finita. ¿Tengo que empacar? Preguntó en voz baja, y se levantó sin esperar respuesta. Sus pequeños pasos lo llevaron de vuelta a su habitación. La pareja se miró, helada.
No, no, murmuró Izashi poniéndose de pie rápidamente. Aizawa suspiró y sacó el teléfono. Marcó el número de Mitsuki. Al contestar ella, él habló con tono serio pero calmado. Lo sentimos, Bakugo-san. Cambiamos de opinión. Será mejor que el encuentro sea aquí. Izuku aún está adaptándose y no queremos que piense que lo vamos a cambiar de hogar otra vez. Entiendo, respondió la mujer, más suave esta vez. Mi chico se moría de ganas, pero puedo hacer que lo entienda. Solo, cuídenlo, por favor. Lo estamos intentando. Colgó. Minutos después, Izuku salía de su cuarto, con su mochila ya a medio llenar. Se detuvo cuando vio a Izashi sosteniéndola en la puerta, negando suavemente con la cabeza. No vas a irte a ningún lado, Izuku le dijo. Ellos vendrán a verte. Este es tu hogar ahora. ¿Está bien? Izuku bajó la mirada. La tensión de sus hombros apenas disminuyó. Pero murmuró un gracias apenas audible. Aizawa se acercó y le revolvió el cabello con suavidad. No vamos a dejar que nada te haga daño de nuevo. Esta vez, es diferente. Izuku no respondió. Pero se quedó junto a ellos el resto de la tarde, en silencio, como si temiera que apartarse significara volver a perderlo todo. El timbre sonó apenas pasada la 1. Izashi fue el primero en acercarse a la puerta, seguido de Aizawa. Izuku estaba sentado en el sofá, con un libro entre sus manos pero sin leerlo realmente. Apenas oyó el sonido, sus dedos se crisparon. Todo está bien, Izuku le dijo a Aizawa con suavidad, antes de abrir la puerta. Mitsuki estaba allí, en jeans y una chaqueta ligera. A su lado, como una sombra inquieta, estaba Katsuki. Sus manos en los bolsillos, la mirada ladeada, el ceño ligeramente fruncido. Apenas los adultos intercambiaron saludos, los ojos de Bakugo se clavaron en el interior de la casa, buscando. Está. Adelante, invitó Izashi, haciéndose a un lado. Katsuki no esperó más. Caminó directo hacia la sala, y se detuvo al ver a Izuku, encogido sobre sí mismo en el sofá, como si no supiera qué hacer con la mirada de su viejo amigo. Ambos se miraron. Un silencio pesado se formó entre ellos, lleno de cosas no dichas. TCH, te ves horrible, nerd. Izuku bajó la vista, como si le doliera que lo diga, hasta que notó algo extraño. La voz de Katsuki no tenía filo. No era burla. Era quebrada. Tensa. Kak-chan, murmuró. No vuelvas a desaparecer así, idiota, dijo el rubio, la mandíbula apretada. Dio un paso más. Izuku se encogió un poco. Katsuki se detuvo. ¿No vas a decirme nada? Izuku respiró hondo, temblando. Creí que no querías verme más. La respuesta golpeó a Bakugo más fuerte de lo que hubiera esperado. Sus ojos se abrieron apenas. Mitsuki, desde la entrada, miró la escena sin atreverse a interrumpir. Eso fue antes, dijo él, bajando la voz. Esto es otra cosa. Esto es una mierda. No te dejé de hablar para que terminaras con esa gente. Izashi se acercó y dejó una silla más cerca del sofá. Pueden hablar tranquilos, les dijo a ambos. Estaremos cerca, ¿sí? Aizawa asintió, y la pareja se retiró al comedor, dejando a los chicos en relativa privacidad. Katsuki se sentó, sin acercarse demasiado. Izuku lo miraba con recelo, pero algo en sus ojos ya no estaba tan vacío. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó Izuku, de pronto. Estoy enojado con todos. Katsuki suspiró. Pero tú, no. Izuku lo observó, como intentando entender si podía confiar en lo que decía. Luego bajó la mirada a sus propias manos. No soy el mismo, Kak-chan. No importa. Te espero. El silencio volvió, pero esta vez era menos tenso. Compartido. Incluso reconfortante. Después de un rato, Izuku murmuró, ¿podemos jugar algo? Algo fácil. Katsuki se encogió de hombros. Sí. Pero si pierdo, no voy a ser amable. Izuku esbozó una sonrisa débil. Pequeña. Pero real. Desde el comedor, Izashi y Aizawa se miraron en silencio. Era un paso pequeño. Pero era un paso.
La puerta se cerró suavemente. Hisashi se despidió de Mitsuki con una sonrisa apagada mientras Aizawa volvía al living, donde Izuku seguía sentado, con las manos juntas y la mirada perdida en el suelo. No había dicho nada desde que Katsuki se fue, pero sus hombros seguían temblando muy levemente, como si aún procesara la presencia del chico rubio después de tanto tiempo. Aizawa se sentó frente a él, sin decir nada al principio. Hisashi llegó con 3 tazas de té, dejó una al lado de Izuku y se acomodó en el sofá. ¿Cómo te sentiste, chiquito?, preguntó, con voz suave, como quien no quiere romper algo frágil. Izuku no respondió de inmediato. Llevó las manos a la taza, aunque no bebió. Fue raro, dijo, apenas audible. Pero no fue malo. ¿Te gustaría seguir en contacto con él?, preguntó entonces Aizawa, directo pero sin dureza. Izuku dudó. Sus dedos rodearon más fuerte la taza, como si esa decisión tuviera un peso inmenso. No lo sé, me dio miedo al principio, admitió. Pensé que iba a gritarme o reírse de mí. ¿Cómo, antes? No te culpamos por pensar eso, murmuró Hisashi, acariciándole la cabeza con cuidado. Tuvieron una relación complicada, ¿verdad? Un poco, asintió Izuku, sin levantar la vista. Aizawa se cruzó de brazos y lo observó con atención. Es un chico bastante brusco. No parece tratarte con mucha ternura, Izuku. Solo quiero que lo tengas en cuenta si decides seguir viéndolo. Izuku alzó la cabeza por fin. Sus ojos se encontraron con los de Aizawa, y aunque su voz salió baja, tenía firmeza. Kacchan, no es malo. Solo, nunca supo cómo decir las cosas bien. Pero no es como los Natsume. Él, no finge. Esa última frase hizo que Hisashi y Aizawa intercambiaran una breve mirada. ¿Lo extrañabas?, preguntó Hisashi, con un tono que no buscaba presionar. Izuku tragó saliva. Luego asintió con suavidad. Sí. Aunque pensé que no volvería a verlo nunca. Creí que ya no quería ser mi amigo. El silencio llenó el espacio unos segundos. Aizawa suspiró. Entonces, si quieres seguir viéndolo, podemos ayudarte a que eso ocurra. Pero si algún día no te sientes cómodo, solo tienes que decirnos, ¿de acuerdo? Izuku asintió. Esta vez, con un poco más de seguridad. Gracias, papá, murmuró de pronto, sin pensarlo, antes de cubrirse la boca con sorpresa y los ojos grandes. Aizawa parpadeó, y Hisashi se tapó la boca para no soltar un au. Que habría roto el momento. Aizawa solo le tendió una mano, seria pero cálida. No necesitas disculparte. Izuku la tomó, y por primera vez desde que llegó a esa casa, se dejó abrazar por ambos. En su pecho, algo tímido pero persistente comenzaba a reconstruirse. Una semana después, la atmósfera del departamento, antes reconfortante en su calma, se impregnó de una tensión silenciosa. El reloj marcaba el paso ineludible del tiempo, y con él, el fin de la licencia que Aizawa y Hisashi habían solicitado para cuidar de Izuku. Aunque la rutina había sido tranquila, desayunos lentos, silencios compartidos, miradas vigilantes, el regreso al trabajo parecía un paso enorme. Tal vez demasiado pronto. Hisashi se abrochaba el uniforme frente al espejo del pasillo, lanzando miradas breves hacia la cocina. Su voz rompió el silencio, baja y llena de duda. No quiero dejarlo solo todavía. Aizawa, que ajustaba los puños de su traje negro, se detuvo un momento. Sus ojos, aunque acostumbrados a la neutralidad, estaban cargados de algo nuevo. Una preocupación que no había querido nombrar en voz alta. No va a quedarse solo, respondió, girando ligeramente la cabeza hacia su esposo. Va a venir con nosotros. Desde la mesa del comedor, donde una taza de leche a medio terminar se enfriaba, Izuku alzó la vista. Tenía el cuaderno abierto frente a él, lleno de anotaciones diminutas, flechas y dibujos. Todavía en pijama, con el cabello alborotado y los ojos grandes, los observó con asombro silencioso.